Sin duda, una empresa que siempre se ha preocupado por los problemas cotidianos a los que tiene que hacer frente el profesional y el usuario en general es Anaya Multimedia, que con sus diferentes paquetes informáticos nos brinda un amplio espectro de acción. Comencemos por el que es sin duda un estándar en la gestión personal y de oficina, el PFS WindowWorks. Como ya hemos visto, Windows, en su instalación normal, tiene herramientas destinadas a gestionar nuestro trabajo cotidiano en ámbitos de proceso de datos, cálculos, estadística, base de datos, etc. Pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, debemos acudir a aplicaciones externas para resolver las carencias de lo que es un buen sistema operativo, que lo que pretende no es especializarse en la gestión en particular, sino en ofrecer al usuario un excelente ámbito de trabajo. El problema surge cuando queremos cruzar la información entre aplicaciones, de forma que no tengamos que introducir la misma información varias veces. Esto es muy difícil de conseguir entre aplicaciones separadas, por lo que Anaya Multimedia estudió la posibilidad de desarrollar una sola aplicación compuesta de varios módulos totalmente comunicados. El hecho de que sean módulos y no aplicaciones no implica una pérdida de calidad individual de los módulos, como veremos a continuación. Pasemos, pues, a describir el funcionamiento del PFS. Destaquemos aquellos aspectos de cada uno de los módulos que por su utilidad nos faciliten el trabajo. Algo muy importante en PFS es la caja de herramientas, desde la que podemos acceder a la casi totalidad de comandos, de una forma rápida y sin rodeos. Es importante ver cuáles son los iconos comunes a todos los módulos. Del procesador de textos podemos destacar su potencia a la hora de manejar imágenes, provenientes ya sean de otros módulos como el de gráficos o bien desde el portapapeles. Además, podemos dibujar por medio de los botones de diseño líneas, elipses y recuadros. Pero el procesador no se limita a esto porque podemos conducir el texto para que la unión entre texto e imágenes sea profesional. Nos referimos al flujo de texto donde podremos elegir entre tres combinaciones. 1. El texto se colocará sobre el objeto seleccionado. 2. El texto se colocará por encima y por debajo del objeto. Y 3. El texto rodeará el objeto respetando en todo momento las selecciones de alineación o justificación, además de poder decidir las distancias del objeto al texto. Podemos definir columnas y sus medidas, definir estilos de escritura y guardarlos en la lista de estilos de forma que no tengamos que cambiar constantemente de tipo de letra y efectos. El menú texto es, sin duda, el menú más completo por su densidad de órdenes potentes propias de un procesador de textos independiente. Y cuando tengamos listo nuestro documento, no tendremos que preocuparnos por la ortografía, ya que también incluye el comando herramientas corrección ortográfica, que lo corregirá por nosotros, y nos dará la posibilidad de ir añadiendo palabras a nuestro diccionario personal. En la hoja de cálculo también disfrutamos de una serie de opciones que, por ser originales en este tipo de aplicación, no dejan de ser muy útiles, como por ejemplo el conocido cuadro de estilos, desde donde podemos ahorrarnos mucho trabajo definiendo los formatos numéricos, alineaciones, caracteres, recuadros, etc., que utilicemos más habitualmente. Se han dispuesto en la barra de control los 4 operadores más importantes. El signo igual, inicio indispensable de cualquier fórmula, un botón que ejecutará automáticamente el módulo de gráficos usando como datos las casillas que tengamos seleccionadas. El botón operador nos facilitará mucho el trabajo a la hora de introducir los operadores en una fórmula, ya que los tenemos accesibles en el cuadro de lista de este botón. Fórmulas abrirá un cuadro de diálogo similar, pero donde tenemos ya generadas todas las funciones, ya sean matemáticas, estadísticas, financieras, de fecha o de gestión de datos, teniendo acceso desde aquí, como no podía ser de otra forma, a la aplicación de ayuda,
con lo que si no sabemos para qué sirve la función coseno, lo único que debemos hacer es pulsar ayuda en el mismo cuadro de diálogo y la aplicación de ayuda nos enseñará la ayuda referente a las funciones. Así podremos saber que dicha función nos devuelve un valor que corresponde al coseno de los valores del rango de celdas contenido entre paréntesis. Esta acción de ayuda se puede extender a toda la aplicación PFS. Ya hemos nombrado con anterioridad este módulo desde el que podemos generar cualquier tipo de gráfico, pudiendo personalizar todos y cada uno de los componentes del gráfico. La forma más fácil y rápida de generar un gráfico es la de utilizar la hoja de cálculo, ya que no tenemos más que seleccionar los datos que deseemos representar en el módulo de hoja y pulsar el botón de gráficos. Pero si solo se hiciera así, nos obligaría a usar la hoja de cálculo, así que pulsando el botón Datos se abrirá una tabla donde podremos introducir los datos cómodamente, sin necesidad de depender de otros módulos de la aplicación. Una vez que tengamos los datos, PFS representará un gráfico con el diagrama por defecto y ejecutando diagrama tipo de diagrama podremos elegir entre 9 tipos entre los que se encuentran los típicos de barras, líneas, sectores, áreas, puntos y máximo mínimo. Estos últimos muy usados en gráficos de bolsa y económicos. Podemos enviar el gráfico activo a la impresora especificándole si queremos mantener el tamaño actual o por el contrario queremos encajar el gráfico en la página, de forma que ocupe la totalidad de la hoja. Como en la mayoría de los casos se va a imprimir a un solo color, PFS nos da la posibilidad de rellenar el gráfico con diferentes tramas, siempre que el diagrama se preste a ello. Un módulo especialmente atractivo y útil es la base de datos, porque es una base de datos abierta y podremos crearnos nuestros ficheros teniendo acceso claro y directo a todos los datos, para lo cual disponemos de una barra de control que recuerda los mandos de un vídeo. Tiene 4 botones. El primero sirve para desplazarnos al primer registro de la base de datos. El segundo para retroceder registro a registro. El tercero para avanzar de uno en uno. Y por último, el cuarto para desplazarnos al final de la base de datos. El botón Otro validará el registro actual y limpiará los campos para una nueva entrada. Las opciones de búsqueda se encuentran en el menú Registro, donde para realizar cualquiera de las acciones que contiene se nos presentará un cuadro de diálogo, en el que especificaremos el campo sobre el que actuar y el contenido de ese campo en el registro de referencia. Podemos ordenar la base de datos creando índices que nos permitirán realizar la clasificación hasta con 3 campos. De igual forma, podremos realizar la fusión de la base de datos con un archivo de texto del módulo de textos. De poco serviría una base de datos si no nos permitiera realizar informes. PFS nos deja total libertad para crear informes con los campos que elijamos, realizando ordenaciones y clasificaciones. La agenda guardará los datos personales sin necesidad de crear un fichero en el módulo de base de datos, porque PFS ha creado un fichero personal al que no le falta ningún campo. Podremos visualizar las fichas de forma individual o en modo lista. Además, lo podremos conectar al módulo de etiquetas y así mecanizar todo el proceso de correo. Este módulo nos permite la creación de nuestras etiquetas con cualquier formato, tanto en el estilo de texto como en dimensiones. La característica más potente es la de poder coger los datos directamente de la base de datos con solo pulsar el botón DB, con lo que el trabajo vuelve a simplificarse. Por último, tenemos el terminal con el que podremos realizar comunicaciones remotas con otros ordenadores para transmitir y recibir archivos o simplemente para emular un terminal y comunicarnos con el operador remoto por medio del teclado.
También posee un pequeño listín telefónico con el que podremos archivar los números más usados. El segundo paquete que vamos a ver entra en el ámbito de la ofimática de nuevo. Es el legendario procesador de textos WordStar, con el que muchos comenzaron ya hace varios años en la informática. Pero la versión que ahora utilizamos es una aplicación totalmente actualizada para trabajar con Windows. Sus posibilidades tocan en muchos casos el terreno de la autoedición. En primer lugar destacamos su barra de estilo, donde podemos ver listas desplegables del estilo de párrafo, del tipo de letra y del tamaño del tipo seleccionado. Además de los típicos botones de negrita, itálica, subrayado simple y doble. En segundo lugar tenemos la barra de alineación y tabulación, donde podremos especificar con los diferentes botones qué tipo de alineación queremos darle a una selección de texto, permitiéndonos crear columnas. En la parte izquierda de la ventana podemos ver que tenemos más herramientas, las referentes a la selección de modo de área y las herramientas de dibujo. Se puede destacar la utilización que WordStar hace de las áreas, distinguiendo entre texto, imágenes, tablas y EPS. Disponemos de todo lo necesario para crear todo tipo de documentos combinados, acercándonos así a la creación de publicaciones. Un aspecto destacado es el de la creación de estilos de párrafo, donde además de seleccionar el tipo de letra, tamaño y estilo, podemos especificarle el color, efectos especiales, tabulaciones y opciones como el espacio entre palabras o la forma en que WordStar subrayará el texto. Y como no podía ser de otra manera, también podemos definir el estilo de área introduciendo datos como los márgenes, límites del área, color, etc. Y todo esto lo podremos personalizar y darle nombre a cada estilo de área, igual que ocurría en el estilo de párrafo. En el menú Ver, podemos activar o desactivar la visualización de las diferentes barras y cajas de herramientas, ya que en la mayoría de los casos no utilizaremos la totalidad de las opciones, con lo que descargaremos la ventana e incrementaremos el espacio de trabajo. Tenemos 8 niveles de zoom, además de la opción de zoom personal por porcentaje. En todos los niveles de zoom visualizaremos lo mismo que más tarde conseguiremos por la impresora. A eso le llamamos WYSIWYG, que corresponde a la frase inglesa What you see is what you get, que traducido sería que lo que se ve en pantalla es lo mismo que lo que se verá en el dispositivo de impresión. WordStar trabaja fiel a este sistema que día a día se afianza en el mercado. Otro aspecto a destacar es su corrección ortográfica, donde se nos informará del error encontrado y se nos darán las posibilidades de sustitución, añadiendo las nuevas palabras, por lo que cuanto más tiempo se trabaje con WordStar, más palabras habremos añadido al diccionario. En el caso de que sean documentos que por su extensión necesiten algún tipo de clasificación, tenemos la posibilidad de crear índices de materia o alfabéticos. Resulta imposible resumir las posibilidades de esta potente herramienta y es su uso continuado el que le irá descubriendo la cantidad de creaciones que puede generar, que además soporta el OLE a nivel de aplicación cliente y servidor, multiplicando sus posibilidades. Un buen complemento a estas dos aplicaciones es SoftType, con la que añadiremos un total de 63 nuevas fuentes o tipos de letra a cualquier aplicación que trabaje bajo Windows. Y lo que es más importante, podremos crear nuevas fuentes basadas en las ya existentes, añadiéndole efectos como extensión, rotación, inclinación, efectos de 3 dimensiones o sombras. Todos estos efectos son muy importantes a la hora de trabajar con letras de gran tamaño en aplicaciones de proceso de textos, diseño de logotipos o retoques fotográficos. Por eso insistimos en señalar que una utilidad como esta debe crear fuentes para que puedan ser utilizadas por la mayoría de las aplicaciones.
Y como el proceso de crear fuentes lleva tiempo, tenemos la posibilidad de ejecutarlo en segundo plano mientras continuamos trabajando con otras aplicaciones. Hemos visto lo que aporta Windows al proceso de textos. Veamos ahora lo fácil que se hace trabajar con fotografías, logos o hacer presentaciones por medio de diapositivas. Comencemos por Paintbrush, una aplicación que ha conseguido convertirse en el estándar de dibujo y retoque de imágenes fuera del entorno Windows. Ahora estos dos gigantes se unen para ofrecernos lo mejor del diseño en el mejor sistema operativo. Debemos destacar, sobre todo, la facilidad de manejo y profesionalidad a la hora de tratar imágenes digitalizadas y más concretamente fotografías, ya sean en color, niveles de grises o blanco y negro. Si nos fijamos, tenemos acceso a la casi totalidad de herramientas de diseño y retoque, directamente en pantalla mediante una caja de herramientas que es modificable para dar cabida a los iconos en diferentes disposiciones. En el caso de Paintbrush Professional, los comandos menú abrir se multiplican en posibilidades, porque podemos abrir archivos de imágenes con diferentes formatos de archivos, como los TIFF, BMP, GIF, TGA, EPS, PCX, etc., con lo que tenemos cubiertas nuestras necesidades en lo que se refiere a filtros de importación y exportación. Podemos abrir archivos de fuente, de paleta de colores, de configuración de escáner, texturas, área de trabajo y mapas de compensación. Al crear una nueva imagen debemos dar las medidas y el formato de colores que vamos a usar, de forma que Paintbrush nos informe de la memoria que necesitaremos y la que tenemos. Para hacernos una idea de la operativa de la aplicación, vamos a ver cuántas ventanas filiales de herramientas tenemos en pantalla. En primer lugar, resalta por su tamaño la ventana de herramientas de dibujo y retoque, en donde podemos llegar a tener hasta 42 iconos de herramientas. En segundo lugar, por orden de tamaño tenemos la paleta de colores, donde dependiendo del formato de la imagen se nos presentarán 256 colores, 256 niveles de grises, color de 24 bits o blanco y negro. Por último, tenemos una pequeña ventana donde especificaremos el grosor del pincel. Tenemos varias herramientas que nos van a permitir realizar un trabajo profesional. Este es el caso de Gradiente, que dependiendo de la calidad de la tarjeta visualizadora, realiza un degradado en 3 ángulos diferentes, vertical, horizontal o radial. Pero lo interesante es el tratamiento que da Paintbrush en parámetros como el del brillo, contraste, tinte, mezcla, etc., con los que se consiguen unos resultados espectaculares. La riqueza de colores de la paleta unida a las posibilidades de las herramientas que la utilizan hacen que cada una de las acciones que realizamos nos parezcan fáciles. Veamos un proceso de retoque de imagen aplicando un filtro. PhotoFinish se crea a raíz de la necesidad de retocar las imágenes. En Windows, las aplicaciones han evolucionado mucho, de forma que cada vez más cualquier aplicación específica nos ofrece muchas y variadas opciones. Pero a la hora de realizar una presentación de los gráficos generados o de los informes, estos carecen de una mínima calidad de visualización, o al menos de estilo. Por lo tanto, la filosofía de PhotoFinish es la de ocupar ese hueco que nos dejan todas las aplicaciones especializadas, haciendo de utilidad puente entre aplicaciones. Nos ofrece las mismas posibilidades de importación-exportación que Paintbrush. Con sus 36 herramientas de dibujo y retoque podemos conseguir resultados profesionales. Además de las herramientas de dibujo, entre las que encontramos una nueva que es el aerógrafo, tenemos las específicas de retoques, entre las que se encuentra el selector de color, que nos dice qué color hay en un punto exacto de la imagen. El contraste, con la que variamos los valores de contraste. El brillo,
El tinte, con la que manchamos del color seleccionado lo que toquemos con el pincel de tinte. El difuminador, el pincel de extender, el mezclador y el resaltador. El buen uso de todas estas herramientas lleva su tiempo, pero se pueden llegar a realizar reformas realmente espectaculares. Otra faceta es la de los filtros, donde podemos cambiar el aspecto de la imagen según unos parámetros fijos a los que se les ha dado nombre, como por ejemplo, filtros de mosaico, de efecto movimiento, de imagen resaltada, etc. El diseño vectorial también es muy importante, porque lo utilizaremos para diseñar piezas o planos. Ya en la opción Abrir, se nos presenta la ventana de apertura de archivo con múltiples medidas de importación. En configuración de página tenemos un cuadro de diálogo con extensiones de impresión, escalados y tamaño de página. Y todo esto lo podremos configurar mediante los botones que nos presentarán más opciones de control. En la barra de control podemos ver que en primer lugar tenemos una lista desplegable donde están los diferentes niveles que podemos utilizar. El color con el que dibujemos, el estilo de línea, el ancho de la misma y el patrón de la misma completan esta barra de control. En el menú Dibujar tenemos la totalidad de herramientas que podemos utilizar, aunque en la caja de herramientas ya tenemos las más usuales. Tenemos puntual información de cualquier entidad mediante el menú Información, desde donde podremos hallar distancias, ángulos, perímetros y áreas. Cuando deseamos enseñar a los demás resultados, surge la necesidad de crear gráficos estéticos con fondos atractivos, y todo ello animado. Por eso se elige Presentación, cuando tenemos que realizar un buen trabajo en poco tiempo. Solo utilizando la barra de control seremos capaces de crear una presentación, consiguiendo en pocos minutos brillantes y efectivas exposiciones con todo tipo de gráficos y titulaciones.